Entonces, como conversábamos, súper importante lo que hicieron ustedes ahí, lo que pasó con ustedes, en términos de generar un ambiente grato, porque, y de confianza y de intimidad, de alguna manera. Eso. Intimidad no me refiero a contar las cosas, eh, como quien dice, Pues, a sentirme exigido a contar cosas, sino que hablar desde el corazón. ¿Vamos? Entonces, em, es súper importante porque si este camino se transita por el corazón y desde el corazón hacia el corazón. Si bien, y además hay un proceso reflexivo también, no solamente está aquello que nos conecta con esta, esta de alguna manera como reentrenamiento en el sentido de reeducar nuestra forma de relacionarnos con el conocimiento en el cual solamente en el cual tenemos la fantasía que solamente es un proceso intelectual y racional y nos estamos dando cuenta, o por lo menos el camino que estamos haciendo acá, que no es un camino ni racional ni intelectual, sí, pero sí un camino reflexivo y un camino donde, entre comillas, el amor, por decirlo así, o el corazón, el afecto son esenciales. ¿Estamos? Entonces, poder estar en un ambiente en el cual hay confianza, donde el cual estoy relajado, estoy confiado con mi entorno, porque la mente es muy astuta. Entonces, como no quiere desaparecer el ego, busca siempre alternativas como para invalidar, descalificar, enjuiciar, etcétera, etcétera, que son las herramientas que justamente usa para poder invalidar todo lo que es el fenómeno sensible, sensitivo. ¿Vamos? Em, Porque el juicio mata corazón, me separa. La desconfianza me separa. La duda me separa. ¿Estamos? La amenaza me separa. Entonces, todas esas cosas nos llevan a experimentar la separación y nos llevan justamente a alejarnos y la información que nos entrega es una información dual, em, y por lo tanto por definición ignorante, ¿ya? Ignorante en términos de- que no tiende a ser integral, sino que tiende a separar, a dividir, ¿vamos? A generar distancia. Eh, entonces, es un muy buen pie, empezar a poder trabajar con este tipo a trabajar de esta manera, ¿cómo se llama? Con un sentimiento común de confianza, ¿vamos? De confianza, eso es básico, fundamental. ¿Mm? Así que súper bien, súper bien, súper bien. Porque volvemos nuevamente que acá la forma de conocer tiene que ver con el sentimiento. ¿Vamos? Hay una reformulación en términos de cómo conozco. No me basta con entender desde el mate, no me basta entender desde la información, sino que necesito entender desde el sentimiento. ¿Mm? Bien, em, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? yo deciste completar lo que tú dices, o sea, para mí, que resume muy bien lo que fue la conversación que tuvimos, ¿no? Se dio en forma muy espontánea, estábamos muy entretenidos, ni notamos la hora que pasó, yo por lo menos, así, ¡buah! De repente seguía, la hora hay que cumplir. Y fue muy rica la vivencia, pero la vivimos, no la, ahora tú la procesas, ¿no? De una manera, por supuesto, mucho más levantada y con toda la potencia de lo que estás diciendo para este trabajo que estamos haciendo. Así que más contento que yo todavía por lo que vivimos. Ujú. Súper. Sí, eso por mi parte. Yo tengo algunas cositas que podría compartir, Ya. pero a ver, es que, ¿cachai? Que hay como un momento, o sea, los días que no tenemos curso, yo acompaño a mi hijo chico a dormir, pero en general me pasa que
que a esa hora ya estoy cansada, ya porque yo igual estoy toda la tarde con él y todo, entonces tengo como una impaciencia de que ya se quede dormido. Entonces, en general me pasa que estoy en ese momento como un poco como mal genio, no sé. Entonces el otro día como que dije ya, como que me tomé el momento como de otra manera, digamos. Entonces como dije, ¿qué pasa si yo no me opongo a nada de lo que está pasando ahora? O sea, como puedo como realmente como aceptar todo lo que está pasando en este momento. Y, pero claro, no desde como una cosa como, por decirlo así, como estoica, así como ya yo voy a resistir, no desde ahí, sino que como realmente como entregarme como a lo que, a ese momento, que en verdad era algo muy sencillo, pero es como estamos en este proceso de estar como más atentos, sintiendo más y todo, como que yo por lo menos me pasa que como que igual estoy mucho más sensible como a quizás cosas que antes no me daba cuenta que yo estaba como, no sé, po, como eso, cosas que antes no me daba cuenta nomás. Como que quizás iba como con el ruedo del día y no lograba como conectarme con lo que estaba sintiendo y no sé, pues pasaba nomás. Y de repente, claro, pues ya de que pasaba, de repente, plaf, como que, no sé, explotaba por algo que, no sé, me tenía chata hace rato y no me había dado cuenta, por ejemplo. Eh, entonces en ese flujo, como que dije, ya, voy a hacer este ejercicio, como a ver si puedo nomás, como voy a probar. Y fue bacán porque como que pude hacerlo y como que entré en un estado como súper, como expandido, así como que estaba muy en paz como con todo, ¿no? Era como que sentía que venía como la resistencia y yo como que lograba como que traspasarla. Y, y como que me preguntaba igual como quizá cuántas veces al día como que se produce ese como, no, esto no me gusta, esto no quiero, esto no, como esa lucha contra como la vida finalmente. Po. Y claro, y como que he estado como, no sé, como más atenta a eso, y claro, hay como momentos en los que yo sé que yo me confundo, porque hay cosas que, claro, a uno no le gustan nomás, o uno preferiría que fueran de otra manera, pero entiendo que no necesariamente el que eso significa como resistir la realidad. No sé si me explico. Como que son dos cosas que igual, no sé, a ratos me cuesta como distinguir un poco la diferencia, pero estoy como en ese proceso de mirarlo como atención y ir sintiendo y, y siento que igual es como algo que me ayuda como a entender un poco el proceso como de entrega, no sé si tiene sentido lo que digo, pero Súper, súper. Yo creo que alguien por ahí, por el otro lado, en la esquina superior derecha mía, también parece que empatizó contigo. Porque de alguna manera es algo similar a lo que ha planteado con otras palabras, en otros términos, la Loreto. ¿Vamos? Em, y, y es justamente eso lo que tú dices, eh, bueno, en primer lugar te fijas lo interesante de eso es que, bueno, ahí podemos hablar mucho respecto a eso que pasó, pero vamos a tomar un aspecto de eso. Lo interesante de eso es darte cuenta que puedes y que no es el poder del ego en términos que se sostiene en base a la resistencia o en base a un objetivo, sino que es el puedo aceptar lo que está sucediendo en este presente, en este instante, porque es lo que está sucediendo. Y eso que está sucediendo, puedo con ello.
y te saca automáticamente del tiempo. Del tiempo en términos de la fantasía o la impureza la impureza de que si yo hago algo distinto a lo que estoy haciendo, no voy a poder estar bien. ¿Estamos? Y esa impureza parte del Maya en el fondo. ¿Estamos? El Maya tiene ciertas estructuras propias, ¿ya? Y parte de una de las impurezas del Maya, ¿ya? Es justamente eso, esta sensación de que voy a estar mejor en el tiempo, dentro del tiempo voy a estar mejor que lo que estoy ahora si se generan nuevas condiciones. Y el punto es que eso es una fantasía, ¿estamos? Y que genera mucho dolor y que, bueno, pero de alguna manera no vamos a entrar en cómo se mueve el mundo y cómo el proceso, ¿estamos? Pero eso por un lado, la importancia como tú muy bien dices, suelto la resistencia a lo que está sucediendo y me entrego en un estado de no espera. ¿Estamos? En un estado de no espera y algo mágico pasa que si lo empiezo a usar como una técnica para esperar algo, no me funciona. Pero sí funciona si hay una entrega real en ese momento, donde realmente entra en un estado de confiar en lo que está sucediendo, porque ni siquiera estás confiando en tu capacidad de responder o no responder, sino que es como que entras en un flujo donde las cosas empiezan, primero, bueno, te suelto y dices, ya, listo, solté, ¿ya? Y entras en un flujo donde la cosa de a poco se empieza a ordenar, como dices tú, ¿ya? Y puede venir el flujo, como quien dice, el batatazo por segunda vez de la resistencia, pero ahí, oso, 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 y pum, y de repente la cosa se fluyó. Y eso es súper importante entenderlo, porque justamente ahí estamos hablando un poquito como del camino al corazón, en el fondo donde me dejo sentir. Y como tú muy bien decías antes, em, quizá antes había pasado por muchos momentos de incomodidad y los racionalizaba y entonces no me los permitía sentir y aparentemente no habían pasado, pero estaban y llegaba un momento en que explotaba. ¡Pua! ¿Estamos? Porque sí estaban. Y volvemos nuevamente que la existencia hay que reconocerla. Lo que está sucediendo hay que reconocerlo. ¿Estamos? Entonces, em, empezar a descongestionar, ahí estamos hablando de purificar. No estamos hablando de purificar en términos como quien dice, de una cosa moral, ¿me entiendes? Donde si hago esto, aquello, eso es purificar la acción. En el fondo, romper con esa fantasía lo cual no significa que yo no tenga que hacer acciones que me puedan llevar por una opción o por una preferencia a poder eh, optar por ciertas cosas que, por ejemplo, no sé, me ofrecen pollo y me ofrecen pescado. No resisto lo que está sucediendo, entonces que me den lo que... No, pues si uno tiene su preferencia, ¿ya? Y si el pollo tiene poca sal, no le voy a echar sal porque no estoy resistiendo. Eso es pura cabeza de pescado, es pura estupidez. ¿Entiendes? Es algo mucho más profundo que tiene que ver con lo que tú dices y es algo que es difícil de explicar porque se siente. En fondo es un sentimiento en el cual, ¿ya? Y se empiezan como a caer poco a poco las paredes que te van separando del flujo existencial. ¿Estamos? Y puede ser que incluso en esa situación un tanto incómoda, incluso te hayas sentido en algún punto hasta con una suerte de plenitud, por decirlo así. Va, mira, estoy acá, estoy viendo esto, ¿ya? Y estoy bien. Yo, no sé, hay como una confianza de base, como algo que, no sé, hay muchas cosas que me están pasando y no puedo explicar ninguna, más fácil. ¿Estamos, no? ¿Ya? Entonces, sí, es bien importante eso y como decías tú, esta cosa que tiene que ver con el sentir,
¿ah? Donde me permito sentir, donde entro en el proceso del sentimiento. Porque es un camino, cuando decimos que es un camino corazón, estamos hablando de que es un camino sensible, ¿estamos? El sentimiento de la sensibilidad. ¿Ah? Bien, ahí te aclaró un poco más o menos. Bueno, en realidad más que aclarar no había mucho que aclarar, si en el fondo era compartir una experiencia que yo creo que aporta mucho en este proceso de comprensión. ¿Mm? Recién. Ya. Por allá no sé, alguien más si tiene algo que decir o que compartir. Sí, maestro, a mí el sábado me pasó una cosa muy maravillosa que pero muy potente, como es que ahora escuchándolo puedo entender más lo que sucedió. Sentí como la unión con la existencia. Estaba como, tuve que trabajar todo el día, pero estaba como casi en algodones, como con una sensación de mucho bienestar. No había mente, fluí, porque en el fondo no es que yo me obligué a no tener mente, no hubo mente, solo fluí en el tránsito de la pega, trabajé sola y era como, me sentía muy, no en pila de estar eléctrica, sino que estaba así como que hubiese descansado una semana y había estado pasándolo con un descanso heavy y me toca ir a trabajar. Era como, y yo en algún minuto del día, eh, que siempre tengo como unos registros que me gatillan, y no gatillaron, y pasaron así, pasé así, fue muy bonito, sentí como mucha plenitud, mucha como, ahí sentí lo que es unión, como una unidad. Sí, sí, sí. Sí. Ahora que usted lo dice, era, sí, porque no lo podía entender, pero era como muy bacán la sensación. Y Ahí, era como dejar un montón de registros atrás, porque siempre me gatillan. Y ya yo los veo, ya lo identifico, lo identifico. ahí experimentaste el poder. También la Fran también experimentó el poder. Cuando hablamos de poder, estamos hablando de ese poder. No tiene que ver con el poder del ego, que es como que, Sí, como que me impongo sobre la realidad, eh, como que estoy luchando contra algo. No, acá nada, simplemente estoy sí, pudiendo. ¿Vamos? Bueno, es un poder que tampoco se puede describir mucho. Si el punto es que no, volvemos una al sensación. punto de que es un camino que es desde el sentir. Sí, Entonces, entonces, tampoco se puede explicar mucho, es difícil decir, claro, uno habla de poder, pero no, también se queda chico. En el fondo, las sí, palabras quedan chicas para poder explicar lo que se está experimentando. sí, es totalmente inmenso. Una Súper, sensación maravillosa, pero inmensa, inmensa. sí, sí, fantástico. Súper, Mm, no, pues bien, bien, qué mejor. Bueno, a eso mm, estamos apuntando en el fondo. La idea es justamente apuntar a que nos demos cuenta de que la experiencia entre comillas, de ir poco a poco experimentando espacios de realización personal, por chiquititos que sean, igual abren un espacio interno muy, muy grande y da mucha confianza a tu entorno, en el sentido, en este caso, tus compañeros de curso, ¿ya? Y, porque es una experiencia que es real, no es un cuento, no es acá, y que de alguna manera eh, el que distintas personas la estén experimentando, nadie experimenta todo igual, pero de una manera similar, también te va certificando lo verdadero del proceso, claro, ¿estamos? Y, y cómo de alguna manera también la actitud de uno es la que de alguna manera también va abriendo el camino en este proceso, ¿estamos? sí, Donde básicamente volvemos, se sostiene en base a la confianza,
no a la confianza de la tonta, la confianza, no, sino que a confiar en el proceso, dejar de sentir que la vida es un enemigo, Sí, dejar de pensar que la vida está llena de trampas ocultas, que a la vuelta de la esquina te van a pillar. Entonces tengo mm, que estar alerta a defenderme de lo que pueda pasar, porque no tiene por qué pasar nada. Y lo que pueda pasar voy a poder. claro, ¿Me explico? sí, sí, Estamos, que cuando uno tiene que hacer algo, siempre va a poder hacerlo. mm, Cuando uno está haciendo algo, siempre lo puede hacer. Lo que no puede hacer es lo que imagina que va a pasar. Pero cuando pasa eso, sí puede. claro, Nunca es como al 100% como uno lo imaginó. totalmente. Sí me pasó el viernes, tuve que ir a asistir a unas clientes que tienen poca movilidad, por eso no tuvimos la reunión, y tuve que cruzar una avenida que cuando la crucé eh, no llevaba agua. Cuando tuve que venir de vuelta para cruzarla, llegar a la casa, estaba llena de agua. Y era como, ya, buena, buena. Y la crucé no, sin mente. Y fue muy bacán porque no le puse mente, pero me di cuenta que me entregué a la experiencia y renuncié a mi, eh, por esos minutos renuncié a mi personalidad, a lo que siempre está condicionando. Y eso me he ido dando cuenta cómo mi personalidad condiciona y me he ido relajando y entregando a vivir y haciéndome responsable. O sea, llamo responsabilidad de hacer las cosas con responsabilidad. Siempre, siempre con responsabilidad, pero entregándome a vivir mm, a lo que la existencia me muestra, no a lo que mi personalidad quiera condicionar. Me he atrevido a renunciar a eso, a mi personalidad que está llena de, sabemos, de creencias, de lo que sea, pero la he ido diferenciando. Entonces, cuando me quedé mirando el agua, dije, bueno, hace tiempo que no he vivido esta experiencia de estar metida al agua hasta la rodilla, así que bien. Y la crucé bien. Y no me imaginé nada, ni que me iba a resfriar, ni una cosa. La pasé, ¿no? Pero fue bonito el sentir que cómo me pude entregar a la experiencia y renunciar a mi personalidad. Fue muy maravilloso, pero como una consecuencia, no una cosa, no pasó por la mente. Como que me he ido soltando, me he ido liberando, me he ido tirando en este vivir. No Em, sé si se entiende. Se entiende súper bien, por lo que tú estás hablando es la experiencia del desapego. Entonces, cuando se habla del desapego, se habla de eso, de alguna manera. ¿Estamos? En el fondo, desapegarse de la idea de, desapegarse del objetivo tan puntual, tan específico. Lo cual no significa que uno no tenga, como quien dice, eh, objetivos, entre comillas, pero Claro. Mm, no necesariamente me apego al objetivo, no, ni en el proceso del cómo, ni en función de lo que específicamente quiero. ¿Me explico? sí, A partir de ese apego voy como descubriendo el hacer en la medida que voy haciendo, en función de lo que quiero, o para claro, dónde tengo que ir. Por ejemplo, ya, tengo que cruzar la calle, o quiero cruzar la calle, ¿vamos? Y ahí me voy entregando al proceso. ¿Cómo va siendo? O sea, ¿qué pasa? Como estás desapegada, hay mucha flexibilidad, porque de alguna manera abre un espectro donde todos los caminos te sirven. No- sí, Cuando uno está pegado, te sirve uno solo, ¿estamos? Pero acá te abre a que todos los caminos te sirven, ¿estamos? Entonces, está claro el objetivo, pero los medios son flexibles. ¿Por qué? Porque no estaba pegado como decías tú, a esa estructura de la personalidad que está ahí egotizada y que tiene que ser así, 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 y en el fondo suelta de control también, que también es una forma de desapego. sí. ¿Mm?
Así que nada, pues súper interesante, que es entretenido cuando el vivir tu vida se convierte en una aventura. Sí, porque una persona súper sencilla me dijo, sabe que la rueda de atrás tiene menos aire, estará pinchada y estos neumáticos es raro que se pinchen. Pero me quedo dando vueltas y fui a revisar el aire a un muchacho que siempre me revisa los neumáticos y me dijo, ¿sabe, patrona? Me dijo, tiene que cambiar las válvulas porque están a punto de reventarse. Y wow, es como que la existencia me habló, yo escuché, fluí y era justo. Y dije, bueno, espectacular, porque si me pilla a cargar y la válvula se revienta, Ahí queda, hasta ahí quedo, ahí quedé. así es. Sí, pues sí, Entonces, tiempo. entonces escuché a la persona y me quedo dando vueltas, no la desestimé, solamente dije, ya voy a darme una vueltecita por ahí antes de cargarla. Y le cambié todas las válvulas a los neumáticos. Y ya están a punto de cumplir su ciclo. Claro, sí se van quemando. Exacto. Oye, Y es como escuchar la vida, o sea, lo encontré, fue como sentir, fue súper emocionante internamente. Fue claro, como volver a sentir esa conexión, ahí es donde te empiezas a dar cuenta que la vida está viva. ¿sí? Y como la vida está viva, también te habla, te comunica, te da información y también te quiere apoyar porque tú que has vivido en el campo te has dado cuenta que toda la vida está confabulando para que lo que vive ahí, viva. Sí, sí, Los gusanitos confabulan, los bichitos que se mueren también aportan, las hojas, el agua, todo aporta para que todo esté vivo. claro, Si las condiciones se mantienen dentro de un cierto equilibrio, todo, todos caben, sí, ¿vamos? Entonces, también es importante entender que en la existencia todos caben, toda sí, para todos, claro. esta cosa humana tan rasca de que hay unos superiores, otros inferiores, que los de primera categoría, segunda categoría, que los que viven más arriba o más abajo son mejores o peores, o los que son más así o más asados, o los que hablan más mojado o más manajado, ¿ya? Eh, son puras cabezas de pescado, son puras cosas que finalmente terminan en dolor y que no te llevan a ninguna parte. Ese es el tema, te Mm, generan dolor y no te llevan a ninguna parte. ¿Vamos? Entonces, empezar a darte cuenta de que en la existencia todo cabe y por lo tanto uno también cabe, no sí, importa cómo sea. sí, Entonces empieza a perder el miedo a sí mismo, porque estamos tan condicionados por el juicio de los demás, porque los demás te enjuician en función de sus propios miedos. ¿Para qué? mm, Justamente para separarse. ¿Estamos? Entonces te enjuicio para separarme, te enjuicio para separarme. ¿Ya? Y eso va calando cada vez más hondo, más hondo, más hondo. Y la persona se va, bueno, va perdiendo cada vez más, se va asumiendo cada vez más en la ignorancia de sí mismo, de su propia realidad. Y se va sintiendo cada vez más aislado, y al sentirse cada vez más aislado empieza a buscar cada vez más afuera respuestas que le den seguridad. mm, ¿Vamos? Entonces, y así, bueno, para qué vamos a entrar en tanto detalle, pero ahora hay gente que anda hasta en autos blindados. sí, Te estimamos ahora el último negocio, anda con autos blindados. Te das cuenta del nivel de separación, básicamente todo esto se tiene en base al... Bueno, pero bueno, no vamos a entrar en esos temas. Ya, pero es fantástico que empieces a darte cuenta de la magia de la existencia. ¿Ah? El, el cómo de alguna manera empiezas a cambiar de dimensión. Si bien es cierto, el entorno no cambia, la dimensión en cual lo experimentas no tiene nada que ver. mm, Puedes ir caminando la misma calle con una persona y tú estás en una dimensión y la otra persona está en otra dimensión. Puede estar en la micro, la persona que está a tu lado está en una dimensión y tú estás en otra dimensión. Puede estar en una reunión, en una oficina, o en una fiesta, o una comida con amistad y tú estás en una dimensión y la gente está en otra dimensión. sí, La diferencia es que tu dimensión es integradora
y quizás la de ellos es excluyente. Mm, Y a mayor separación, mayor dolor. ya, Eso es sí o sí. mm, ¿Por qué? Porque esencialmente somos una unidad y por lo tanto tendemos a la unidad. Entonces, cada vez que nosotros nos fijamos o o nos ponemos en lo que nos separa, finalmente termina en dolor. Antes o después, dolor. ¿Ya? Como la respuesta más rápida que nos da la existencia. Puede ser dolor emocional, dolor psicológico, dolor. ¿Mm? mm, Así que eso. Y para la Fran, claro, cuando uno está muy cansado, se siente incómodo. Y lo que genera la rabia es la incomodidad. Entonces, por ejemplo, alguien te puede decir algo y tú te sientes incómodo y te da rabia. Por ejemplo, ¿vamos? O estás muy cansada y estás luchando contra el cansancio y está la guagua ahí, el niño demandando y esa incomodidad se genera. Entonces, también es interesante ahí cuando empieces a sentir esa incomodidad, decir, no, no necesito entrar en la rabia, basta con darme cuenta que estoy incómodo. Y si me puedo dar cuenta que estoy incómodo, lo puedo resolver fantástico, si no, a perro, ¿no? Pero no me salto la rabia, ¿no? Pero bueno, después de la experiencia que tuviste, eso es como un tip que ujú, usar de que el otro no resulte por el momento. ujú, Bacán. ujú. Ya, habíamos quedado en la 45, ¿no es cierto? Habíamos quedado, dice que uno se mantenga siempre despierto percibiendo el ámbito sensorial con la ayuda del conocimiento, que uno sitúe toda cosa en un solo lugar y ya nada más te atormentará. Que fue lo que le pasó a la Fran, ¿no es cierto? Y de alguna manera también ¿cómo se llama? A la Loreto. Lo de la Fran fue más específico porque dijo, claro, había un estímulo específico que me estaba, como quien dice, carcomiendo internamente, ¿ya? Y se situó bien despierta, ¿ya? Si bien es cierto, no negó la sensorialidad de lo que estaba experimentando, pero con la ayuda de este conocimiento, ¿ya? Eh, del que hemos hablado, eh, situó cada cosa en su lugar. Y eso fue decir, ya, ¿dónde tengo que situarme yo? En mi interno, en la presencia, en este ser, en lo que estoy siendo en este instante, ¿no? Y ¡pac! Como quien dice, mágicamente, ¡pac! Como que se revienta el globito y toda la incomodidad y toda la tensión desapareció, ¿no? Dicho en síntesis, para no volver a explicar todo de nuevo, ¿no? Pero ahí tenemos un ejemplo práctico de cómo ya eh, se, se, eh, em, hay un ejemplo práctico de lo que estuvimos hablando. ¿Mm? Bien. Eh, y eso, lo importante es que eso nos confirma nuevamente de la validez de lo que estamos explicando, de la validez del proceso, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Y como también en el caso de la Loreto se mantuvo siempre bien despierta, estaba en el ámbito sensorial, por lo tanto ya no dejó de hacer sus cosas, no dejó de atender a la gente, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero ella estaba, como quien dice, situada en su presencia, en su ser, en el atma, como ella siente que le está diciendo, ¿ya? Y, y por lo tanto, de presente a presente va resolviendo, ¿estamos? Va de presente a presente, ¿ya? De alguna manera sale de la estructura del tiempo y por lo tanto ya las cosas no la atormentan porque desde el presente está resolviendo de presente a presente. Y cuando uno eh, lo que está haciendo siempre lo puede hacer. Nunca no puede hacer lo que está haciendo. ¿Estamos, no? Y si yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, estoy abierto, se van a ir dando las cosas para yo poder ir resolviendo y continúo en ese ser. Si no le pongo la zancadilla al ego. ¿Estamos? Bien. Entonces, sigue así. Dice, a pesar de su verdadera naturaleza, su gloria ha sido arrebatada por su actividad limitada. Ya.
Listo, vamos a seguir entonces. Ya. Acá está hablando de Shiva, de la conciencia cósmica, del absoluto, de la totalidad, ¿ya? De aquello, y dice, a pesar de su verdadera naturaleza, en el fondo, em, aún siendo quien es, ¿ya? Su gloria ha sido arrebatada por su actividad limitada. ¿Vamos? En el fondo, eh, podríamos decir, eh, toda, toda su potencialidad, toda su capacidad de ser lo que es, ha sido oscurecida o arrebatada ya por su actividad limitada. ¿Y qué está hablando acá? ¿Ya? Em, Está hablando de alguna manera de un proceso a nivel cósmico, ¿ya? Donde está aquello, está el absoluto, está la totalidad, ¿ya? Shiva, y Shiva eh, es la totalidad, y de repente surge, está Shiva Shakti, ¿ya? Está Shakti, ella, ¿ya? Y podríamos decir que ella es como la luz, ¿ya? Está aquello, y ella es el movimiento, pues luz es movimiento, es el movimiento, y esa luz, por decirlo así, ¿ya? Em, le genera la capacidad de darse cuenta de que existe. Y al darse cuenta de que existe automáticamente, se produce como, bueno, entre medio, por decirlo así, se produce como antes que se genere la luz, ¿ya? Eh, el movimiento este que genera esta luz, es que es difícil hablarlo así como, ya, pero no importa. Se genera este vacío. Mucho. La luz que le permite darse cuenta que es la misma luz que le genera la amnesia de quién es. ¿Comprenden eso, no? ¿Estamos? Entonces, él es el absoluto, y como es absoluto, absoluto. Pero cuando se produce este movimiento, que es la luz, que es la Shakti, donde se mueve, se moviliza, y al surgir esta luz que dice, oh, este absoluto se reconoce, digo, oh, yo me doy cuenta de que existo, ese darme cuenta de que existo es la amnesia de su ser absoluto. ¿Comprenden? ¿Estamos? Automáticamente se produce la amnesia, ¿ya? Y de momento que se produce esa amnesia, ya de su condición de absoluto, su propia condición de absoluto, como, se va como envolviendo, por decirlo así, ¿ya? Con esta energía, ¿ya? Esta luz va envolviendo, por decirlo así, esta energía va envolviendo esta conciencia trascendente y le va llevando cada vez a la experiencia de ir aparentemente perdiendo sus poderes. ¿Estamos? Entonces el poder de omnisciencia, que lo sé todo, se empieza a perder. Entonces sé, pero como ya soy uno, ya, eh, perdón, entro en un estado más, eh, la omnisciencia que es absoluta, al haber una unidad ya es una omnisciencia limitada. ¿Comprenden? ¿Comprenden? ¿Estamos? Ya no es absoluta. Está circunscrita al ámbito del yo. Después, la omnipresencia está circunscrita al yo. Ya no es absoluta, hay un yo. Por lo tanto, de alguna manera hay una separación, porque ya no es absoluta, está circunscrita al yo, la omnisciencia, la omnipresencia. Y así va todas las capacidades, ¿ya? Eh, Omnisciencia, la omnisapiencia, ¿ya? Etcétera, etcétera, va perdiendo. ¿Estamos? Entonces por eso dice, a pesar de su verdad, su gloria ha sido arrebatada por su actividad limitada, función parcial y oscurecedora de la energía. ¿Estamos? Entonces, esta energía, a medida que se van
manifestando, van envolviendo, por decirlo así, ya a este absoluto, en este yo, lo van cada vez envolviendo más, ¿ya? Va perdiendo esta conciencia de sí mismo de absoluto, ¿ya? Entonces, llega un momento, dice acá, y el mismo ha quedado reducido al estado de objeto con el cual actúan el conjunto de energía, ¿estamos? Entonces, de alguna manera, lo podemos ver a nivel personal como a nivel existencial. A nivel existencial, todo lo que existe ya como sensible es movido por diferentes tipos de energía. La planta ocupa la energía para hacer ¿cómo se llama? La fotosíntesis, ocupa otra energía para sacar el agua de la tierra, otra energía para proveer las plantas, el bichito para moverse ocupa un tipo de energía para poder, como quien dice, buscar su alimento, procesar su alimento, ocupa otra energía y así, ¿estamos? Para poder darle vida a sus hijos, a sus bichitos, en el fondo cuando es mamá, ya ocupa otra energía. Y en el caso de nosotros, ya, también quedamos reducidos a este objeto, ya, donde nos sentimos que somos esto. De hecho, el otro día en clase del árbol, le digo a una persona así, porque en realidad nosotros no somos el cuerpo. Entonces, ¿cómo eso que no somos el cuerpo? Eh, Entonces, el cuerpo es un objeto, ¿sí o no? Estamos un objeto de carne, de grasa, con sangre, con un montón de cosas. Pero es un objeto. Y nosotros nos percibimos a nosotros como si fuéramos ese objeto. Y que ese objeto es nuestra existencia. Y yo le dije, no, uno no se muere. ¿Vamos? Uno no se muere. Nunca se ha muerto. Partamos por ahí. ¿Vamos? Jamás se ha muerto. Uno puede experimentar cualquier cosa, pero la muerte no puede experimentar, ¿vamos? Porque somos seres divinos, pues somos seres trascendentales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que perdemos es el cuerpo, pero el objeto perdemos, pero ya, no lo que somos, ¿vamos? Em, y bueno, y este objeto ya tiene justamente las funciones sensoriales, que es las que nos permiten interactuar con este mundo de la forma. ¿Vamos? Em, y que de alguna manera toda esta, esta interacción, tanto con el afuera como con el adentro, ¿ya? Volvemos nuevamente, son energías, ¿ya? Y que estas energías básicamente son mantras. No mantra en el sentido de mantra en el sentido de Om Namah Shivaya. No se refiere a eso, sino que se refiere a. ¿Qué pasa? Está ahí. Ah. Se refiere a la. En el fondo es la Nagananta, Ananta, ¿ya? Es la vibración que permite que lo que exista como tal. ¿Me explico? ¿Estamos? Y toda esa vibración, por eso son sonidos, ¿ya? Surgen ya de el spanda. Pero la denominación técnica en sánscrito de esa vibración, ¿ya? Que se conoce como sonido, se le llama sapta, ¿ya? Es el nombre técnico, sapta. ¿Ah? Pero bueno, no. Entonces, esa persona que em, ese- esta conciencia cósmica o esta conciencia de unidad, ¿ya? Esta conciencia de unidad, gracias. Esta conciencia de unidad, este absoluto, ¿ya? Que de pronto se reconoce a sí mismo y empieza en todo este proceso de contracción de su propia conciencia
y de limitación de su propia conciencia, y que justamente es capaz de poder finalmente esta misma conciencia que se ha ido contrayendo, en la medida que se ha ido contrayendo, ella a sí misma ha ido generando los elementos que la contraen, porque el elemento que usa para poder contraerse es de su propia existencia. De la misma manera que el gusano de seda va creando su capullo, de sí mismo lo va sacando de su propio cuerpo, de la misma manera la conciencia trascendental o el absoluto va creando de sí mismo, va creando esta tela que finalmente ya lo recubre completamente y queda como una pupa. ¿Estamos? Y en el caso de nosotros no quedamos como una pupa, sino que quedamos como un cuerpo. Entonces esta misma conciencia se va contrayendo, se genera y va sacando de sí mismo, se va modificando a sí misma hasta que finalmente construye finalmente un cuerpo primero construye los mecanismos para que, pueda experimentar como está experimentando. Entonces crea el sentido del sabor, crea el sentido del sonido, crea el sentido de la, ¿cómo se dice? De la percepción, ¿ya? Y después que crea el sentido, el sentido, ¿ya? Crea la forma. ¿Me explico? Entonces, genera las condiciones a nivel sutil para que finalmente el objeto, que es el cuerpo, pueda tener un ojo, pueda tener una lengua, pueda tener una nariz, pueda tener piel, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Y ese ser que se identifica a sí mismo, esta conciencia cósmica que finalmente ya queda reducida a, a experimentar en un objeto que es el cuerpo, se le llama pasú. ¿Estamos? Pasú significa animal. ¿Ya? Y también un ser esclavo. ¿Ya? En el fondo, ¿y por qué un ser esclavo? Porque justamente desconoce su naturaleza esencial. ¿Estamos? En el fondo, como puse ahí en un, ¿cómo se llama? Estaba armando el afiche para el taller de la Atmaboda, voy a hacer la Atmaboda, ¿ya? Em, me pincharon ¿cómo se llama? Me pincharon. Y dije, ya, voy a hacer la Atmaboda. Ya, Atma Boda, conocimiento del Atma o del ser esencial, ¿vamos? O Atma Vidya, conocimiento del ser esencial, ¿vamos? Vidya, conocimiento, Atma, ser superior, esencial, ¿vamos? Entonces puse algo así: quien, quien desconoce su naturaleza esencial es un esclavo, ¿ya? O quien desconoce su ser superior es un esclavo. ¿Algo así? ¿Cómo era? De la ignorancia. ¿Cómo? Esclavo de la ignorancia. Ah, claro, el que no conoce su ser superior es esclavo de la ignorancia. ¿Vamos? El que no conoce su ser superior es un esclavo de la ignorancia. Entonces, acá se le llama a un ser esclavo, pero ¿por qué esclavo? ¿Ya? Y acá es bien interesante entender el concepto de esclavitud. ¿Por qué? Porque es un ser que depende de para poder existir. ¿Comprenden? Yo dependo de la casa para poder sentirme cómodo. Dependo de una ropa con tales características para poder sentirme cómodo. En el fondo, toda mi existencia está situada en base a la referencia y en base a algo ajeno a mí mismo. En el fondo, el esclavo es una persona que es dependiente de su dueño. No tiene vida propia, no tiene libertad propia, no puede tomar sus propias decisiones, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere con un ser esclavo? Se refiere a esta conciencia que depende de todo lo que es ajeno a ella para poder existir y experimentar lo que ella llama para sí misma su realidad. ¿Me explico, no? Entonces,
Hoy día son esclavos del celular, son esclavos de las marcas, son esclavos de la ISAPRE, son esclavos de la FP o de FONASA, ¿ya? En el fondo, La materia. la materia. En el fondo, básicamente, como decía la Cecilia, la esclavitud en función de la materia. ¿Estamos? Entonces, ahora, es interesante lo que le pasó a la Fran y lo que le está pasando a Lore también, que se empezaron a dar cuenta de que su experiencia final no depende de la materialidad. Porque lo que materialmente estaba sucediendo en el caso de la Fran era que su cuerpo físico estaba cansado, que, que su personalidad también estaba un poco agotada, que también es materia más sutil, y que el entorno también estaba siendo complejo y difícil, hasta que soltó, hasta que dijo, no, me independizo de esta situación desde el sentimiento, por lo tanto integro, y en la medida que me integro entro en esta dimensión, en este flujo, donde la existencia, donde habla otro lenguaje, por decirlo así, y a uno por lo tanto le pasan otras cosas. ¿Estamos? Porque la empiezo a entender desde una manera distinta. Así como la empiezo a entender desde una manera distinta, puedo también entender las señales ¿estamos? Empiezo a fluir ahí. Bien, ¿les quedó clara esa parte o no? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún cuento? ¿Mm? No sé si el Eric quiere hacer alguna reflexión respecto al concepto de Yo no esclavitud. estoy, no, me quedé muy completo con esta definición que da de la esclavitud, ¿no? La dependencia, la falta de autonomía, como esta cosa de perderse en lo otro, ¿no? La materialidad, y que es algo como tú lo definiste muy concreto, pero el celular, la FP, las marcas, la pareja, los valores, la cultura, te fijas como un entorno que nos domina y que al final nos identificamos con eso y vivimos en función de eso, ¿no? De que se hace esto y vamos y lo hacemos, de que ahora la onda es estar pendiente de esto, no sé, de las Olimpiadas y estamos todos ahí, después no, el temporal, vamos por el temporal. Entonces, toda una cosa que, claro, está bien, pero desde la autonomía, no desde la dependencia que vamos como borreguitos, te fijas que nos llevan, nos traen. Entonces, esa como sensación de libertad que hay, eso estaba dándole vuelta, claro. Y también, también te fijas, ya entramos en un ámbito más sutil aún, la esclavitud a nuestras propias emociones negativas. Bueno, ¿Estamos? Y sí, cómo somos esclavos de nuestras propias emociones negativas y cómo nos comandan y cómo finalmente nos castigan también, muchas veces. ¿Estamos? Cómo nos castigan también nuestras emociones negativas, cómo nos comandan, cómo nos restan independencia, siendo que nuestra naturaleza esencial es la libertad de ser quienes somos, es la libertad eh, como parte, te fijas, sobre todo como quien dice, esta religión shivaíta, parte que Shiva, ya, que es la conciencia cósmica, el absoluto, por su propia libertad decide hacer lo que está haciendo. Y que no hay nada, ni como es absoluto, es absolutamente libre, porque no hay nada ni nadie que le pueda decir no, ni nada ni nadie que se le oponga a lo que es, porque es absoluto. Entonces, la libertad, el libre albedrío, es un aspecto nuclear, es como el hueso eh, eh, ese, sobre el cual se sostiene toda nuestra estructura, por decirlo de alguna manera. Me acordé del hueso de Vicky, pero al revés. ¿Estamos? Claro, ¿estamos? Entonces, esta libertad, ya este concepto de libertad es esencial porque justamente el comprender esta libertad es lo que nos permite ser responsables y que en la medida que asumimos esa responsabilidad, proporcional es la libertad. Porque mientras más responsables nos hacemos de lo que verdaderamente somos, más libertad tenemos. ¿Comprenden? ¿Estamos? ¿Y por qué? Porque en la medida que me empiezo a hacer cargo de lo que soy, los valores mucho trascendentales, no los valores relativos, ¿ya?
o mi poder trascendental, mi sabiduría trascendental, mi amor trascendental, se van expresando cada vez con más intensidad porque justamente los voy reconociendo. En el fondo, lo que experimentó la Fran fue poder. Lo que está experimentando ¿cómo se llama? Y amor y sabiduría también, ¿no? Porque, porque logró entrar en un espacio de plenitud, de ya, ay, qué rico, ya. ¿Ya? Y me doy cuenta que puedo, sabiduría, me doy cuenta, la capacidad de darme cuenta, inteligencia, ¿no? La Loreto también entra en un flujo y donde experimenta poder, experimenta sabiduría, pues tiene que resolver lo que tiene que resolver, ¿ya? Y se siente cómoda, amor, se siente bien, se siente sostenida, se siente acogida por la existencia, ya no como algo que está rebotando ahí o que está ejerciendo presión para encajar en un flujo donde mientras más presión ejerzo, es como que termino más cansado, pero con la esperanza de que en algún momento me voy a sentir bien. Pero finalmente estoy en la lucha, estoy en la pelea, no estoy en el fluir. Entonces, entender este concepto de esclavitud también es muy importante porque, volvemos nuevamente, somos esclavos de nuestra propia negatividad, somos esclavos de nuestra desconfianza, somos esclavos de nuestras dudas, somos esclavos de nuestras descalificaciones, somos esclavos de nuestras invalidaciones, somos esclavos de nuestros juicios y cómo de alguna manera vamos construyendo nuestra relación con la existencia a partir de, como bien decía la Loreto, de esa estructura de creencias que finalmente no es más que eso, que muchas veces más te joden la pita y te llevan a pasarlo mal y a tener una visión errónea de ti misma, más que un aporte, y uno las atesora como si fuera lo más importante que uno tiene en la vida. Y que finalmente es pura materia, más sutil. ¿Mm? Bien, bien. Entonces, pues dice, ¿alguna duda, alguna consulta, algún...? No. Ya. Entonces, la irrupción de las reacciones supone para él la pérdida del sabor de la suprema ambrosía. En consecuencia, queda reducido al estado de dependencia. Esta irrupción tiene como ámbito los elementos sutiles. Em, Mira, era un poco lo mismo que estábamos diciendo de alguna manera. ¿Mm? Entonces lo vamos a leer entero con el espacio ahí que está puesto como entre paréntesis. Dice, la irrupción de las reacciones a las impresiones relativas al mundo, a los conocimientos, a los conceptos, a los recuerdos, supone para él, para el individuo, o también es debida a, ¿ya?, la pérdida del sabor de la suprema ambrosía. En consecuencia, queda reducido al estado de dependencia. Esta irrupción tiene como ámbito los elementos sutiles. Entonces, dice, la irrupción de las reacciones, en el fondo, como hoy día estábamos conversando con la Ceci, ya, donde me decía, oye, mira, de alguna manera yo siento que en la medida que estoy profundizando en mi experiencia de meditación, siento que necesito de alguna manera involucrar también el cuerpo, como que lo que estoy viviendo, lo que estoy experimentando, como que no puedo alejarme del cuerpo, como que la idea no es salirme del cuerpo para poder experimentar, como quien dice, un estado más profundo de conciencia. ¿Estamos? Em, y yo le decía, no, pues todo lo contrario, en el fondo volvemos. La conciencia integra, es integradora, por lo tanto, y la caja de resonancia de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, es el cuerpo. ¿Estamos? Por lo tanto, si bien es cierto un objeto, no podemos desconocerlo, pues la guitarra, por mucho que tenga unas cuerdas maravillosas, sin guitarra no sirve para nada. Entonces, es un conjunto que nos permite la experiencia que estamos teniendo. ¿No? Entonces, el punto es que dice, la irrupción de las reacciones o las impresiones relativas al mundo, los conocimientos, supone la pérdida del supremo ambrosía. Ya, vamos a partir al revés para que lo entiendan, sea más fácil la explicación. La suprema ambrosía es el espanda,
¿ya? Es el espanda, es el sabor de lo absoluto, es la experiencia de la unidad. ¿Estamos? Y como decía, ¿por qué dice suprema ambrosía? Porque, como decíamos, es como el sabor uno no lo puede definir, no lo puede explicar, no puede, no le puede transmitir a otra persona el sabor de la sandía, sino que simplemente puede esperar que la otra persona la pruebe y le diga, oye, ¿la probaste? Sí, ¿qué te pareció? Me encantó, súper rica. Y a ti también, me encanta, súper rica. Em, pero ninguno de los dos sabe cómo es, qué sintió el otro. Entonces uno se pone autorreferente para quedarse tranquilo y no entrar en una angustia, ¿ya? Decir, ah, sí, que está súper rica. Entonces después vas donde otra persona y le dice, oye, mira, tengo esta sandía súper rica, no me gusta. Pero ¿cómo? Si es tan rica, mira, es dulcecita. Sí, pero no me gusta. O pruebas un pepino y tú dices, oh, me encanta el pepino, qué exquisito. Y le dice a la persona, ¿lo probaste? Sí, qué rico, ah, me encanta el pepino. Entonces después va donde otra persona y dice, oye, mira, hay ensalada de pepino, me carga el pepino. ¿Por qué? Porque tiene gusto a sandía verde. Y contamina todo el sabor. Y además contamina todos los sabores. Estamos, ¿no? Pero uno nunca supo qué es lo que sintió la otra persona. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, como lo que le pasó un poco a la Loreto, lo que le pasó a la Fran, no sé cómo explicar lo que me ha pasado, pero no puedo dejar de sentir que fue rico. ¿Estamos? Y esa experiencia que sentí que era súper rica, que no sé cómo explicar, siento que en lo profundo me dejó una percepción, una visión del mundo que me hizo un clic, que en algún punto no sé, me situó como en otra parada en la existencia, aunque fuera por un ratito, pero me sucedió. ¿Estamos? Em, y eso es justamente porque lo que experimentaron fue el sabor de la suprema ambrosía. ¿Estamos? ¿Mm? Mm. El punto es que la suprema ambrosía está siempre presente, no podemos evitarla. Y si no estuviera presente, si no existiera, no podríamos existir tampoco. Y son justamente nuestras, entre comillas, impurezas, no hablo de cosas morales, sino que, ¿estamos? La que nos impiden experimentar esa ambrosía. ¿Por qué? Porque estamos apegados, ya, de alguna manera, a las impresiones relativas al mundo, a los conocimientos que tenemos respecto a cómo deben ser las cosas, o cómo debe ser el mundo, o cómo deberían ser, o lo que pueda llegar a pasar, o lo que puede llegar a suceder, ¿estamos? A los recuerdos, ¿ya? A los conceptos de cómo es acá, que allí, que acá, que allá, y por lo tanto, ¿ya? Eh, todo ese conjunto de esa batería, ¿ya? De guerra que tenemos adentro, esa batería interna, ya Está es verdad. la que, es la que finalmente nos lleva a perder este sabor de la suprema ambrosía, incluso llevarnos a la ignorancia al punto tal de pensar que no existe, de pensar que no es posible, de creer que es una ilusión, que es una utopía, que solamente algunos pocos pueden tener el privilegio de poder experimentar eso. Y todo eso es pura ignorancia. Y es pura ignorancia autogestada en algún punto. Si bien es cierto, a nivel cósmico, ya se va produciendo esta contracción de la conciencia que finalmente termina esa conciencia absoluta experimentando a sí misma a través de un cuerpo, ya su naturaleza esencial, lo que es esencialmente, nunca se modificó. Y lo que le da vida a toda esa estructura inerte es aquello que justamente no es inerte y que está siempre presente. Y que por lo tanto lo podemos accesar en cualquier instante, en cualquier segundo, en cualquier minuto, cuando queramos. Está siempre disponible. ¿Estamos? Entonces, como justamente la persona perdió, ya de alguna manera, el sabor de la suprema ambrosía, ya queda reducido al estado de dependencia. ¿Por qué? Porque suprema ambrosía o ambrosía es algo rico, es algo satisfactorio, es algo, mmm, ñam, rico, qué rico eso ya, ambrosía. Entonces, ¿cómo, para dónde,
¿para dónde me voy? Hacia lo externo, hacia lo material. Entonces, tengo que tener una ropa específica, un auto específico, una batería de cocina específica, un sartén específico, ¿estamos? Qué sé yo, ropa específica, como decía el Eric, una pareja específica. Entonces, todo, en el fondo, todo el entorno se convierte en una suerte de cazabobo, ¿estamos? Donde pico yo pensando, acá está ahí donde está la ilusión, donde digo, aquí voy a ser feliz, ya, bueno, y claro, transitoriamente soy feliz, porque si transitoriamente no fuera nunca feliz, no podría estar tampoco acá, ni estaría incentivado a probar eh, el próximo caramelo envenenado. ¿Estamos? Y envenenado, ¿por qué? Porque me envenena en términos de la creencia de que el próximo va a ser mejor, y que el próximo va a ser mejor, y que el próximo mejor, y el próximo va a ser mejor, y el próximo mejor. ¿Estamos? Entonces, y de alguna manera, ¿quién es el que genera todo este proceso, esta trampa, por decirlo de alguna manera, entre comillas, pero que tampoco es una trampa, volvemos a lo mismo, en el fondo? eh, si yo pongo una película, o cualquiera de nosotros ponemos una película para ver una película, y nos estamos constantemente recordando, oye, esto es una película, oye, pero esto es pura ilusión, mira el actor, mira, esta es la Angelina Jolie, ese es el Brad Pitt, qué sé yo, esto, acá, allá, ¿para qué veo la película, po? ¿Me explico, no? Porque no va a tener, ay, mira, y es pura luz, mira, y acá, y allá, ya, ¿me cachan o no? Entonces, entonces, el punto es que justamente los, los, los jnana indriya, ¿ya? O los órganos del conocimiento, los órganos de los sentidos a nivel sutil que actúan en el cuerpo sutil, ¿vamos? Ya en el lika sharira, ya, o en el cuerpo sutil, en el cuerpo linga, en el cuerpo energético, que se expresan a través del cuerpo, son justamente los que em, eh, nos permiten esta como irrupción, ya este donde aparecen los sonidos, donde aparecen los sabores, donde aparecen los olores, donde aparecen las sensaciones, ya en nuestro mundo interno, ya, y obviamente nosotros lo asociamos con algo externo, ya, por ejemplo, me tomo este vaso con líquido, yo tengo la sensación que fue algo absolutamente externo, porque tomé un vaso, el elemento aire, eh, que sostiene la sensación, ya unido a la piel, me da la sensación de que aquí hay algo sólido que lo puedo tomar y que así, ¿no es cierto? El elemento agua, me pruebo y siento un sabor. Mm, Ñam, 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 ñam. Después pongo el vaso abajo y suena, el akasha me da la vibración del sonido, ¿ya? Y así, ¿estamos? El fuego me da la intensidad del sabor, y así, ¿estamos? Pero el sabor en sí mismo, bueno, tiene que ver con el agua, pero la intensidad tiene que ver con el fuego, un pedacito de fuego. ¿Me comprenden o no? Entonces, cómo el cuerpo sutil, ¿ya? Finalmente el que nos hace creer, ¿ya? Que y dependemos, en el fondo, básicamente acá, generamos este estado de dependencia al identificarnos con lo externo, donde a través de los sentidos vamos a poder tener, uy, se pegó. No, entonces le decía, cómo el cuerpo sutil nos genera ya esta, Dependencia. claro, cómo dependemos del cuerpo sutil y cómo está todo volcado hacia afuera. Los ojos miran hacia afuera, las orejas, la boca, ¿estamos? En el fondo, todo está volcado hacia afuera, pero para poder percibir adentro, porque el oído es para adentro, ah, la boca es para adentro, y así. Excepto ya la parte de la reproducción, ya en el caso de nosotros los hombres, de la evacuación, y en el caso de las mujeres, la reproducción, la evacuación y la nutrición. Pero todo el resto es para adentro. ¿Vamos? Entonces,
Pero volvemos nuevamente a lo mismo, ya como a través de la identificación con el cuerpo, a través de el mecanismo que nos permite la identificación con el mundo externo y nos crea esta fantasía de que la próxima va a ser lo que me va a otorgar la satisfacción definitiva. ¿Estamos, no? En el fondo, fíjense que cada vez que ustedes se toman un jugo, dicen la satisfacción definitiva. Ah, ya. Me como un caramelo, la satisfacción definitiva. Me compro el auto, ya, ya, la satisfacción definitiva. Me compro la tele gigante, la satisfacción definitiva. Me compro el sartén, la satisfacción definitiva. Etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, y se dan cuenta, ahí está el ilusorio. Me compro el perfume, la satisfacción definitiva. La ropa, la satisfacción definitiva. Y todo el ser humano está buscando constantemente, se engancha con alguien, la satisfacción definitiva. Y está constantemente buscando esta satisfacción definitiva y al mismo tiempo generando rabia y frustración, porque al poquito tiempo la satisfacción definitiva dejó de ser definitiva. ¿Estamos? Entonces, chuta, ¿qué pasó? Me siento engañado. La existencia está en contra mía. ¿Ya? La vida es mala, etcétera, 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 etcétera. Ahí seguimos pegados en la fantasía. ¿Estamos? Y todo esto justamente porque eh, esta percepción del mundo como algo externo y ajeno a mí, ¿ya? Consecuencia de este mecanismo que tiene la conciencia para poder experimentar el mundo concreto, ya me lleva a esa ilusión. ¿Estamos? Y también piensan que esta va a ser la clase definitiva, pero no. La sensación de que ahora sí, ahora llegué, Claro. ahora sí, aquí ya se acabó. Sí. Bien. Aquí dice ya, sí, dejémoslo hasta acá porque en realidad este otro sutra es bien interesante. No está, eh, sí, está súper interesante. Entonces yo creo que tenemos que trabajarlo así como con, claro, en el fondo como con porque igual de alguna manera em, hay mucha información que hemos entregado que nos lleva consciente o inconscientemente a un proceso reflexivo muy profundo. ¿Estamos? Y entonces no quiero seguir ocupando el carrito que lleva, estamos, ¿no? Ya, Para que, cargando más el carrito. claro, ¿ya? Dejar que la cosa se Ya, siente un poco lo que vieron hoy día, ¿ya? Eh, eh, por algo hay noche y día para que uno descanse, ¿no? Dentro de la muy bien, dualidad, ya, dentro de la dualidad es importante de repente, ya, lleguemos hasta acá para que esto se pueda sentar, dejamos este espacio vacío y mañana retomamos, ¿estamos, no? Un muy poquito, bien, ¿les parece? No sé si alguien antes excelente. de parar la explicación, em, A mí me queda como reflexión, o, ¿cómo decirlo? Yo diría así como lo revolucionario que esto que estás diciendo tú, ¿no? Que uno haberlo escuchado muchas veces, pero si uno lo internaliza, esta dependencia de lo externo, ¿no? Esta esclavitud que tenemos y toda la libertad que se podría ganar soltando eso, todo lo que significaría como cambio en nuestra vida, ¿no? De manera sutil, estar transformando nuestra vida, las interacciones, o sea, es realmente power, ¿no? Si uno lo asume así como todas sus letras, ¿fijas? ¿eh? Y no como una poesía. Entonces, quedo así como conmovido y como que le queda mono con cabeza. Mm, así es. Ahora, lo interesante, te fijas, y lo importante acá es entender que todo este conocimiento tiene que ser entregado de, de- de un alma viviente a otra alma viviente. Ujú. Es un conocimiento que necesita entregarse fecundado para que la semilla pueda crecer. Entonces, si ese conocimiento no es entregado fecundado, ¿y con qué se fecunda? Con el sentimiento.
con la experiencia personal de quien lo está transmitiendo. ¿Estamos? Entonces, Sí. si no existe eso, si no se fecunda esta es tirar, son semillas inermes. ¿Estamos? Entonces, Eh, por más que este conocimiento no funcione, no es que esto no exista. Dice, pero ¿cómo? Si hay monjes tibetanos que llevan, del budismo tibetano, que llevan años meditando y estudiando, y no pasa nada con ellos, porque justamente lo que enseñan no está fecundado. ¿Estamos? Entonces, también es decir, bueno, ¿por qué si yo estudié tanto tiempo budismo, por ejemplo, ¿ya? Y fui donde el lama, y acá, ya? Claro, yo recibía las enseñanzas bien, todo buena onda, pero no me pasaba mucho. No me producían estos clics internos, estos terremotos, estas movidas de piso, como llamarlo, ¿ya? O estos, va, o estas comprensiones, porque es un conocimiento que tiene que ser entregado, fecundado. ¿Estamos? Entonces, claro, la semilla está fecundada, pero el que la tiene que regar son ustedes. Ahí está la pega. Ya. Aplicarse, aplicarse, aplicarse. Así es. ¿Ah? Vale. Ya, pues, si no hay más Ya. preguntas o consultas o reflexiones, estaríamos Yo dejando tenía hasta. una última preguntita. Dale, dale, dale. De una pregunta de que el otro día meditando, como que yo estaba como en este proceso de sentir la presencia y como que por un momento, o sea, por un rato largo, yo sentía como mucha como energía, como una cosa, pero era como, ¿cómo explicarlo? Como, como que había un movimiento, pero de repente como que sentí que podía ir como más adentro de eso, y había como, y era como más quieto, por decirlo así. Era como que era como algo más, eso, más quieto y más silencioso, que estaba como envuelto como por esta energía, eh, que quizás a un nivel como que yo estaba como que, entre comillas, me gustaba más la energía porque como que la sentía más, pero como que cuando llegué a ese lugar, como que, entre comillas, como que era un poquito más fome, por decirlo así, pero se sentía como mucho más como adentro, como más profundo. No sé si me explico. Sí, Quería preguntar por eso. ya, mira, sí, me queda clarito, 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 clarito lo que estás diciendo. Em, eh, el proceso es reconocer, constatar y entregarse, ¿no es cierto? Ya. Entonces, entraste en un estado de conciencia muy profundo, ¿ya? Donde de alguna manera es importante entender que a la medida que uno se va adentrando en la experiencia de la presencia por definición es silenciosa, es silencio, ¿estamos? Porque es la que permite que la existencia exista. Y como son interdependientes, Shiva Shakti, una no existe sin la otra. En el fondo, el silencio es lo que permite la forma o la manifestación. ¿Estamos? Y la ausencia de silencio es manifestación y la presencia de silencio es manifestación. ¿Estamos? Es, es, es manifestación, pero igual posibilita. ¿Estamos? En el fondo, volvemos a esto que la existencia solamente genera las condiciones, pero no obliga. ¿Estamos o no? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Tú al empezar a entrar a experimentar más profundamente la presencia, entraste cada vez más a esta suerte como de silencio. Y donde tú decías, eh, lo encontré un poquito más fome,
porque te faltó, aunque te parezca loco lo que te voy a decir, el entregarte a disolverte. Sigue pegado. Llegarse a qué. Nosotros te Te escucho. escuchamos, maestro. Ya, Te escuchamos. parece que somos nosotros los que tenemos problemas. La frase me quedó pegada. 9. Tú decías que no se escucha bien. Tú dijiste que era fome porque faltó entregarse a. Sí, disolverse en la... Lo que pasa es Ah, eso. que en un momento te Ya, fijas cuando disolverse. empieza a profundizar, a profundizar, a profundizar, a profundizar, a profundizar. ¿Vamos? Pero te puedes quedar por decirlo de alguna manera, te puedes quedar como en esta sensación como de expansión, pero no necesariamente te estás entregando más, porque como todavía hay una conciencia presente, aunque sea mínima, eh, está como, me expandí, ¿estamos, no? Y, me expandí. Entonces como que estoy a la expectativa, estoy como expectante a qué va a suceder en ese me expandí. Y lo que necesitas hacer es expandirte más, entregarte más. ¿Estamos, no? Hasta que llegue un momento en que pierdes la sensación de yo y solamente queda la sensación. Y esa sensación es de plenitud. Y puede que, como estás practicando, pues práctica de Samadhi, como estás practicando, puede que nuevamente se te contraiga la conciencia. Y como que tiendas a salir. Y ahí sí hay un cuento que tiene que ver con lo que conversamos con la Cecilia con el cuerpo, que puede ser el cuerpo el que te está, si bien es cierto, no hay conciencia de corporalidad, puede ser el cuerpo que te está tirando para abajo, porque la sensación de gozo, de plenitud, ¿vamos? Como también en el cuerpo hay memorias de los dos lados, hay miedo a la entrega, todavía queda un poquitito de ego, por decirlo así, aunque sea mínimo, y ese te tiende a contraer. ¿Estamos? Entonces, a la medida que voy integrando el cuerpo, voy permitiéndome la- lo placentero, permitirme un estado de placentero en el cuerpo en forma consciente, porque la mayoría de las veces no somos conscientes de lo placentero que estamos viviendo, porque es tan fuerte la intensidad del sabor o del olor, ¿ya? Que simplemente, ¿no? O si están teniendo sexo, la intensidad del sexo, que sienten, ya, qué rico, pero no se dan cuenta también la resistencia que están teniendo simultáneamente por tener esa experiencia. ¿Estamos? Y en algunos casos, cuando logran romper esa resistencia, es cuando, ya, lo pasé chancho, que estaba rico todo, qué fantástico. Pero si no se produce eso, claro, lo disfrutaron, pero es un disfrute limitado. Está limitado por la no aceptación de la intensidad sin límite del placer. ¿Estamos? Y eso está condicionado por las memorias, está condicionado por la sociedad occidental, por las historias de vida, por millones de cosas. Entonces, por eso es un proceso mucho más complejo, más sutil, y volvemos a la importancia de limpiarse, 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 sacar la negatividad y permitirse el sentir este placer, este gozo de que también lo siento en el cuerpo. ¿Estamos? Lo cual no significa que en ese momento tenga una conciencia y una sensación de corporalidad. Puede que sienta una sensación de expansión muy profunda, ¿vamos? Pero necesita dar un paso más, que uno dice, más entrega, ya, se rompe el límite, por decirlo así. ¿Estamos? ¿Te quedó más claro ahí o no? Sí, sí, muchas gracias. Súper. Ya. Don Eric, no sé, ahí está con No, es que la... estaba anotando algunas expresiones muy buenas, ¿no? De lo que sale a propósito de esta, ¿no? De cómo hay que seguir entregándose y uno como que se frena y ahí como que se queda en ese como pseudo deleite y pierde la posibilidad de seguir. Exactamente. Entonces, eso es que
que me identificaba muy bien lo que decía Francisca. Y la que tú dices, claro, me ayuda para en la próxima oportunidad estar atento a eso, ¿te fijas? La resistencia y dejarse ir, que claro, viene el miedo, las fijaciones y toda esta cosa tan contenida que en mi caso he tenido toda mi vida, ¿te fijas? ¿Por Y el qué? miedo al Portarse placer. bien, cumplir, ser responsable. ¿Perdón? Y el miedo al placer, Ah, claro, pero a claro. nivel físico. Lo dijiste muy bien, claro. Uno en el medio del placer como que se reprime o se pone consciente del placer o se sale y ya se acabó el placer. Ya está en un plano meta. Entonces, Sí. no, sigue, no te Claro, déjame salgas. sentir el placer. Exacto, Además, nosotros fácil, estamos en el tantra, entonces no estamos negando el placer. claro. Estamos en el fondo. eh, y como te digo, una vía, porque ponte tú el, el maestro Belset, cuando entrega el apunte del disfrutar, él parte en la introducción, dice, disfrutando los llevaré a experimentar la plena conciencia, por el grupo con el cual estábamos trabajando. ¿Estamos? Ahora, nadie se aplicó al 100% en lo que dice en ese taller y por lo tanto, por mucha buena intención que tuve el maestro Belcete disfrutando los llevaré a la plena conciencia, fue como un volador de luces. ¿Ya? Sí, Ya. en el fondo, si se hubiera aplicado realmente y se hubiera entendido en lo profundo lo que él quería decir, en su real dimensión, realmente a través del placer tú puedes llegar a la trascendencia. ¿Estamos? Pero ahí tendríamos que algún día, no sé, pues, retomar ese apunte y conversarlo porque Eso. también es una actitud, volvemos a lo mismo, aquí es una actitud, es una disposición, ¿estamos? En la cual uno está en una actitud, ¿ya? A sentir, a darse cuenta que está la presencia, que no la puede evitar, que está presente tanto en la meditación como fuera de la meditación, que está en el día, que está en la noche, que está siempre, y siempre está disponible y no la puedo evitar. Y quien me está impidiendo tener esa experiencia soy yo mismo, mi propia ignorancia, mis propias creencias, mi propia, lo que sea. ¿Vamos? Y el disfrute, en el caso como lo plantea el maestro Berset, si realmente se entiende bien, 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 es un camino y una puerta que se abre muy potente y muy, muy rápida. ¿Mm? Podríamos hacer una ala. Para los que no les gusta meditar, trabajemos el disfrutar. Ay, que sería bueno conocer ese detalle, eso de, por las confusiones que vienen con la palabra placer, por ejemplo. Una sociedad tan hedonista, tan loca en eso. Sí. Claro, ¿cómo limpiar toda esa pajamonía y quedarse con lo esencial? Claro, lo que pasa es que el Interesante eso. placer está surgiendo, como muy bien decía el Spanda y Carica, eh, de el saborear la ambrosía. Claro, ese Es, en el placer. fondo es la plenitud que surge del absoluto. Entonces, lo que plantea el maestro Besset es cómo a partir de la forma, eh, primero manejando lo que es el proceso de la percepción, va entrando en un proceso cada vez más profundo y más complejo, de alguna manera de romper con esta creencia que lo próximo me va a dar el placer que necesito tener, ese placer definitivo. ¿Vamos? Eh, el placer definitivo, que no está, que no está, que no está, que el próximo, el próximo, el próximo. Es como la persona que empieza a tomar un vasito de vino y termina curado. ¿Por qué? Porque el próximo vaso me va a prolongar el bienestar que estoy teniendo. Y finalmente termina en dolor, con una media caña. ¿Estamos? Ya pues, chiquilines y Ya, chiquilinas, muchas no gracias. hay más consultas, no hay más que compartir. Carla por allá. No, maestro. Ya. Súper. Entonces estaríamos Hasta dejando mañana entonces. ya Hasta tomar que estén súper. Muchas gracias, Hasta maestro. Chao, mañana. chao, muchas gracias. Nos vemos.